Bueno, partidue baina egun dana bezala ez zala erosoa izango, etorria jakin da, partidu luzeen barra gendukela, ritmo asko sartzekoa, beraiei kostengo zelako, ez da jutalako zelaietan, jolastea, zelaia hundin, eta belar naturalen, eta idea horrekin etorria, ritmo asko sartzekoa, beraiei igual 2 puntakin jolastuko ziguen tema batekin, ez da alatera, baina nahiz da eroso ongean defentsa arlon, lehenengo zatin, baloiakin nahiko deseroso baino gehiago, ritmo gutxikin, kosta jentzitzaigun barruti ezin izan den jolastu gira ezer, eta kanpotik iristen gina, ez ginen oso argitasun gutxikin iristen ginen, goiko egoerata. Eta jokalarek individualki inorrek dizdirek euki gabe ez, jokun. Eta pixatola junda ez, jaso gabe, aukera jaso gabe, eta guke gutxi inda, nahiz da iristen ginen, ala, baino gutxi. Gola etorri da, horre bai eukitu 10 minutu igual lehenu zatik bukatzen gehiago dominatu dugula, beraien areatik gertu gongeanak, gola etorri da, golon bat. Eta gero bai dela egi, bigarren zatin oso ondo sartu geha, bigarren zatin intensia askokin sartu geha, baloi bat rekuperatu deu, bigarren gola sartu deu, eta hor ja partidu pixkat aldapa bera jarri zaigu, ez, baenek egun partidu komplikatu jendila ez bada dituzu izten, gero baloi geldi baten hain garrantzitsuk eta daukien baloi geldi oitako baten, 3. gola sartu deu. Eta sensazio ematen zuen disfrutatzeko partidu ez zeola, momentu hortan, 3 hautsekokin, gero behize ritmoa jetxin da, ez gira hain eroso egon, nahiz da aukera batzuk ditugun, ez gira hain eroso egon, eta pena ezin izan duela porteria utxen mantendu, baita ere komentatu duela hasten zehar, pixka porteria atzekoa pixat utxen mantentzekoi, eta heldu dien bakanoitako baten, bat gutxiko geren momentu hortan, baina bi akatsin ditugu jarraien, gola jaso dugu, partidu bukatu da eta guztuaz. Hau nahiz da urten jardunaldi gutxiko hau luzea da, ez? Eta 30 jardunaldi du die, eta, azkenen padurako berdinketa oita gero, esan gendun, ez zala errexi izango puntukatatzea, gaur uste Durango gehan berdin duindola, Durangoko partidu etorri izan etxen, etzan partidu nahi izan, dudak ez, baina, pixkat, buru buelta gehiago emateko egoerak egon die, 2 partiduak irazitugu, nahiz da hasiera baten jendek aurre ikusi irabazteko partidu zila, jolastuta irabazin bar die. Eta talde haue puntu kendu inbar ditue, urten zehar, seguro gaina. Eta, partidu 2 irabazi ditugu, eta urrengo partidu deustuen eukiko du, eta 2 garaipena ekin guztua, gaurko egin guztua, eta, beste aste berri bat aurretik. Olaramen bai dela egie, bigarren zatin aukera esentuk egin zuten, ez, sartzeko lehenengo zatine bai, 2 bakarrik egin zen, baina taldea porteria errex ikusten nahi da, eta pixkat, igual atzekoa zaindu gara dugu gehi, ez, jakin da, taldek eman behar dizkigula goloiek, ez. Baina, guztua, beste batzutan igual gehi eukiko ditu eta kostengo zaigu sartzea, baina gaur bai dela egie lehenengo goloi aukera gutxikin gerela etorri dela, eta guztua, ez. Irtera zai izaten da beti deusto, ez, bai beraiek hobeto gaizkio egon sailkapenen, zelai deseroso dalako, beraiek partidu deseroso egiten ditulako, baina aurten pixkat aldaketa bat dau zentzu hortan ez, beraiek oso talde sendoa osatu du da. Oso ondo egin konpetitzen, aurre denboraldin irazintzi duten hemen sarrienan, bihar jolasten du Floridan, baina ez du partidu galdu baina arte. Eta horrek esaten du, berain sendotasun ez, etxen talde sendoa da, eta partidu serio bat imarko duan, nahi balin badeu aukera euki irabazteko, eta partidu erakargarrian ikusten, deusto gora neoteko talde badala, eta guk ala egon nahi dugu, eta intentzio guztien jongo da 3 puntuk ekartzeko. Es un partido que veníamos con esa idea, ¿no?, de darle mucho ritmo al juego, pensando que ellos igual, al no estar tan acostumbrados a jugar en este tipo de campos tan grandes y demás, que igual les iba a costar al final y madurar el partido, de meterle ritmo, pero nos ha costado. En la primera parte, a pesar de que defensivamente no hemos pasado apuros, no hemos estado tan fluidos en juego, ¿no? Alguno ahora me comentaba, ¿no?, que hemos estado un poco densos en la primera parte, y puede ser esa la palabra, ¿no?, o espesos. Nadie ha brillado por encima como suelen brillar otras veces. Nos ha costado jugar por dentro, ellos se han cerrado bien por dentro, y cuando llegábamos por fuera, pues no acabamos con ocasiones claras y con ocasiones de remate, ¿no? Pero el partido han ido pasando los minutos, y sí que es verdad que hemos tenido un pequeño arreón ahí de 10 minutos que les hemos metido un poco más en el área, aunque con pocas ocasiones, pero moviendo más de lado a lado, insistiendo más. Ha venido el gol en una buena acción por banda entre Luisma y Eric, y un buen remate de Iker.
y eso, bueno, pues nos ha hecho entrar, no sé, con una tranquilidad, pero bueno, habiendo metido un gol, pues con otra sensación al descanso. Y luego sí que es verdad que hemos entrado bien en la segunda parte, un robo de Sergi nos ha dado el segundo gol, hemos tenido acercamientos, el equipo estaba contundente en ese sentido, hemos metido un gol a balón parado, en las situaciones tan importantes que son en el fútbol. Y bueno, con 3-0 el partido ya prácticamente ha quedado, no sé si sentenciado porque quedaba mucho, pero bueno, el partido ha cogido un cariz de que podíamos disfrutarlo, gente que ha entrado de refresco poder disfrutar de esos minutos, pero el partido ha bajado mucho el ritmo, se ha muerto bastante y no hemos estado tan cómodos. Y luego en el minuto que hemos estado con un jugador menos, 2 o 3 errores, hemos recibido un gol que es una pena porque era uno de los objetivos mantener la portería a 0, pero bueno, hemos sacado 3-1 y contentos. Sí, al final, esto lo he dicho antes en euskera, a pesar de que este año es más corto, sigue siendo largo todavía, ¿no? Y bueno, sí que empezamos con 3 victorias, luego vino el empate del Padura en el descuento prácticamente, que lo dijimos, que la gente ahí le iba a costar ganar y así le pasó a la Cultu hoy. Luego tuvimos el día malo aquí con la Cultu, que puede pasar y bueno, nos hizo no preocuparnos tanto, pero sí que pensar y modificar igual algunas cosas y hablarlas más. Y ahora teníamos 2 partidos que a priori todos presuponían que íbamos a ganar, pero hay que jugarlos y hay que ganarlos. Y estos equipos van a quitar puntos, seguro además, durante el año, y muchos. Entonces, pues bueno, es importante ganar estos partidos, sumar 6 puntos, el de hoy concretamente ganar en casa y bueno, que seguir en esa parte alta de la categoría y ir con esa sensación a Deusto, ¿no? Está claro, a ver, lo ideal es tener más ocasiones y meter más goles, ¿no? Y cuando tienes pocas y ser efectivo, pues es muy importante para el equipo, ¿no? Y sí, al final esto va de meter goles, muchas veces cuesta encontrar ese camino. Sí que es verdad que en la figura de Iker has hecho 3 partidos que ha jugado de inicio, ha metido 3 goles, en las primeras partes además, que abren los partidos. Y bueno, pues es importante, ¿no? Que la gente vaya sumando goles, actuaciones, ayudar al equipo. Y eso, la pena, lo que decimos, no acompañarlo con una portería a 0 y salvar el partido pues sin encajar un gol, ¿no? Sí, a ver, Deusto es un campo, es un rival difícil, ¿no? En casa es un equipo fuerte, sea el equipo que tenga, el viajar allí suele ser incómodo de jugar. Y este año, qué decir, nos han conformado una plantilla muy competitiva para la categoría. En pretemporada nos ganaron aquí y vimos lo competitivos que eran. Y lo tienen claro, ¿no? Y en casa es un equipo duro y muy difícil de batir, ¿no? Y sabemos que es un equipo que este año probablemente va a estar en la parte alta de la categoría, donde queremos estar nosotros. Y hay que ir ahí, hacer un partido serio, hacer lo que creamos que es lo conveniente para ganar el partido y de ahí competirlo y sabiendo que nosotros si hacemos buen partido vamos a estar cerca de ganar y con esa idea iremos, ¿no?